escucharte a ti, César. Vamos a tener a un gobierno de los Estados Unidos que va a presentar a un Genaro García Luna mañana vestido de civil, como lo mencionaba la compañera de Infobae, que eso es una nimiedad, como bien planteaba la doctora Sheinbaum. Aquí lo importante es señalar que es un narcote, ¿no? Bueno, lo van a presentar de civil, le van a dar chance de que dé su último mensaje antes de que le den la muerte civil, que eso es lo que va a hacer. Porque de acuerdo al derecho procesal acá en Estados Unidos, va a tener que ser condenado a cadena perpetua. O sea, el juez Brian Cogan está obligado, de acuerdo a cómo se configuran los delitos de los que lo declararon culpable, está obligado a condenarlo a cadena perpetua. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que va a terminar inmaculado por mucho que haya tenido situaciones ahí también muy, muy cuestionables, lo va a presentar para que se despida del público, para que se despida del pueblo, para que dé su último mensaje antes de que le den la muerte civil, de mandarlo a la cadena perpetua, a esta prisión de máxima seguridad, ADX Florence, en el que no va a poder tener contacto ni siquiera con su celador, ¿no? No pueden hablar ni con los celadores en esta prisión en la que, por cierto, está Joaquín Guzmán Loera. Y pues creo que, en mi opinión, sé qué opinas tú, César, aquí ya se va a cerrar el caso, ¿no? Ya aquí ya se acaba la idea de Genaro García Luna, después de haber tenido la posibilidad de cantar, de exhibir a sus socios. Aquí, en mi opinión, es el gobierno de los Estados Unidos metiendo a Genaro García Luna en una cajita y escondiéndolo para siempre. Fíjate, Toño, que no creo que sea lo último. Fíjate, creo que no será lo último que escuchemos de Genaro García Luna, ¿no? Si bien es cierto, se espera que la sentencia sea cadena perpetua, me parece que le están autorizando, ¿no? La última voluntad al poder él ir vestido, ¿no? Como civil, con un traje y poder, pues, dirigirse al juez respecto a la sentencia que va a emitir, ya que fue encontrado culpable. Pero me parece que en su momento tenemos que entender que, pues, él fue un administrador que el gobierno de los Estados Unidos utilizó para lo que son los grupos criminales en México, ¿no? Y que de alguna forma, pues, terminaron sirviendo a los intereses que buscaba como un conglomerado de instituciones, el país más poderoso del mundo y que además es el principal consumidor de drogas a nivel mundial, ¿no? Y hay que recordar, como bien lo dice Paco, ¿no? Él lo que hizo en su momento con el AFI y posteriormente siendo secretario de Seguridad Pública Federal, con la Policía Federal, es copiar un esquema como lo que existía anteriormente en la Dirección Federal de Seguridad, en donde realizabas supuestos, ¿no? Operativos con la intención de dar a conocer y manipulabas a medios de comunicación para que vean que se estaba realizando trabajo, como lo que pudimos ver en su momento en el montaje de Israel Vallarta, ¿no? Como ese vimos varios operativos que llevaron a cabo y que obviamente varios periodistas y medios de comunicación se prestaron para hacer ese trabajo. Y que realmente lo que nosotros hemos visto es pues que era ese famoso gatopardismo, ¿no? Hacíamos como que hacíamos mucho, pero en realidad no hacíamos nada. Y este administrador que de alguna forma utilizó el gobierno de los Estados Unidos, pues le sirvió en diferentes lugares, ¿no? Desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, posteriormente en el gobierno de Felipe Calderón, pero incluso como un asesor externo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque es una realidad también. La mayoría de los personajes que seguían encontrándose en la Policía Federal pues eran personajes ligados a Genaro García Luna. Ese ha sido también a lo mejor uno de los graves problemas que hemos tenido en los últimos años respecto a que se señale que son las autoridades militares las que manejan en muchas ocasiones la seguridad pública del país y que no sean las autoridades civiles, cuando tenemos el problema de que la mayoría de las autoridades civiles están ligadas a Genaro García Luna, ¿no? Incluso el actual secretario de Seguridad Pública, se han hecho acusaciones de ligarlo con Genaro García Luna. Entonces, cuando tenemos esa problemática y nos damos cuenta que, pues, vemos que el personaje más importante durante 2 sexenios y que además en un tercer sexenio fue el de Enrique Peña Nieto, pues obviamente nos demuestra pues, que sí existía forzosamente una relación con los grupos criminales, pero que beneficiaba en su momento a los Estados Unidos. Ya lo escuchamos por parte de esta entrevista que hace la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson,
en donde señala que incluso ellos tenían conocimiento, ¿no?, de estos nexos de Genaro García Luna, pero que les convenía a ellos el utilizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el gobierno de los Estados Unidos, como tú dices, no tiene amigos ni tiene aliados. Tiene personajes que les pueden servir en su momento para lo que ellos están buscando. Y siempre han buscado, a lo mejor, el que los grupos criminales generen guerras en otros países, pero que a ellos nada más llegue el pago del dinero y las drogas, que ellos como sociedad saben que tienen que entrar forzosamente a los Estados Unidos porque tienen un alto índice de su sociedad adicta a las drogas, ¿no? Entonces, imagínate, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones y como bien lo dijo Paco, ¿no?, los antecedentes de lo que está hablando de estos comandantes en su momento, ¿no?, como Calderón y como Florentino Ventura, cuando nos menciona el antecedente del Zorro de Ojinagua, y nosotros entendemos, ¿no?, los que conocemos un poco del tema de cómo se fue conformando el narcotráfico en México, pues te das cuenta que no solo es de familias, también es de personajes que han estado ligándose y que han iniciado carreras desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Quién lo diría que Genaro García Luna trabajó en el CISEN, trabajó en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que ahí fue él obteniendo información, ¿no?, incluso de muchísimos empresarios, políticos, él mismo era el que comandaba varios de estos grupos de delincuentes y posteriormente él realizaba ciertas detenciones, ¿no? Porque ese es el famoso gatopardismo, ¿no? El hacer como que trabajamos mucho, pero para que las cosas sigan igual, nada más que dándole una perspectiva distinta. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estas situaciones y que el día de mañana, pues el destino a todos nos alcanza, me parece que se va a sentenciar no solo a Genaro García Luna, también se va a sentenciar la estrategia de seguridad de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y me parece que va a ser la muestra más clara de lo que estamos viviendo al día de hoy, generado por gobiernos anteriores, y que aunque quieran seguir diciendo que supuestamente había nexos del presidente López Obrador porque fue a darle la mano a la mamá del Chapo Guzmán, por tener un gesto con una persona de la tercera edad que le costaba trabajo caminar, pues me parece que no es lo mismo, si me explico, a lo que aquí ya, después de un juicio, que por más que quieran criticar ese juicio, se llegó a una resolución, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, de que él era culpable, pues veremos una sentencia que, como bien lo dice Toño, seguramente se dará una sentencia de cadena perpetua, porque el antecedente que tenemos es de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, que se le emitió una sentencia de cadena perpetua. Y la pregunta, ¿no?, más importante, creo yo, sería, ¿cuándo veremos, ¿no?, a aquellos presidentes como Vicente Fox o como Felipe Calderón que paguen por estas omisiones? Porque recordemos que hay delitos de acción, como lo que generó García Luna, y de omisión, porque la responsabilidad que tenía el presidente de la República en estos dos casos, pues ellos eran los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas y los encargados del Ejecutivo. Y si Genaro García Luna formaba parte de ese Ejecutivo, pues por supuesto que ellos también son responsables por omisión, mi querido Toño y mi querido Paco. Sí, y yo insisto, se van a tener que quedar así, ¿no? Como que no pasó absolutamente nada, aunque en un futuro podríamos esperar que efectivamente podamos encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de acusación formal en contra de pues, personajes como la señora Hillary Clinton, los encargados de la seguridad en tiempos de Barack Obama y de Felipe Calderón, como Eric Holder, el fiscal, tantos personajes que pues, tendrían que también ser llamados a cuentas por pues estas incidencias en las que habría tenido participación alguien como, pues eso, alguien como Genaro García Luna. Perdimos por ahí la comunicación con César. Le quería preguntar sobre su columna. No sé si hubo un problema con el internet, porque César también publica una columna ahora en La Silla Rota y habla sobre la estrategia en materia de seguridad que debe ir acompañada de resultados. Pero en lo que se reconecta César para hablar de este tema también,